El sistema cargador de ANFO ha sido diseñado para el carguío y depósito de ANFO, sopleteo de aire presurizado y elevación de personal para estas tareas, por lo que en este manual se enseñará el uso correcto del sistema. Cualquier información adicional, consultar al manual del operador físico entregado a los operadores, o contactar el personal encargado. Primero se debe conocer las partes que componen el sistema. El sistema cargador de ANFO consta de las siguientes partes y sistemas. El sistema neumático, compuesto por una compresora, 2 tanques de aire, 2 bombonas de ANFO, y varias válvulas. El sistema de elevación, compuesto por una grúa con estabilizadores. El sistema eléctrico, compuesto por las instalaciones del cableado y 2 tableros eléctricos, uno de 440 voltios y otro de 24 voltios. Y por último, la rondana hidráulica. 1. Manejo de sistema neumático. Este sistema se usa solo para el depósito de ANFO y para el sopleteo de aire presurizado para limpieza de la zona donde se depositará el ANFO. Hay 2 tipos de alimentación de aire, uno es mediante la compresora a tornillo accionada con energía eléctrica de 440 voltios, y la segunda es mediante el ingreso de aire presurizado externo. Segundo, el tanque de aire 1 es llenado por aire presurizado de la compresora, y el tanque de aire 2 es llenado por aire externo. Tercero, la compresora se acciona con energía de 440, por lo que ya el tablero respectivo ya debe estar energizado. Primero se levanta el botón de emergencia del tablero 440 voltios. Luego se gira el selector de accionamiento de compresora. Luego se levanta el botón de emergencia de la compresora, y por último se enciende la compresora, presionando el botón de encendido y apagado durante 6 segundos. La compresora trabaja a 120 psi y con temperatura promedio entre 90 y 100 grados centígrados. Luego, verificar que la tapa superior de la compresora esté levantada, para asegurar la salida de aire de la compresora. Cuarto. Si se usará aire externo, primero se debe ubicar y conectar la manguera de aire al acople rápido, ubicado en el tablero de control. Verificar que la compresora se apague, luego abrir la válvula de bola de la entrada de aire externo y cerrar la válvula de bola de ingreso de tanque de aire 1, ambas ubicadas en el tablero de control. Quinto. Para la salida de aire de los tanques a aire a las bombonas o salida directa para sopleteo, se debe abrir las válvulas de bola de cada tanque de aire. Acerca del depósito de ANFO o salida de aire presurizado. Primero, presurizar las bombonas, se debe abrir la válvula de bola al costado de la bombona y regular la presión neumática, verificando en el manómetro. La presión normalizada de trabajo es de 60 psi, es importante que las bombonas ya estén cargadas. Segundo, colocar la manguera antiestática, que debe estar bien asegurada y llevar los seguros antichicote. Tercero, abrir las válvulas de bola de debajo de las bombonas, la de 2 pulgadas es de la bombona de ANFO y la de 1 pulgada es de salida de aire presurizado. Luego, hay 2 opciones de accionamiento. La primera es girando las palancas desde las válvulas localizadas al costado de cada bombona, para la salida de ANFO o de aire. La segunda es desde la canastilla, en la que se debe accionar la fuente de energía del pedal, girando el selector del tablero de 24 voltios en sentido horario. Luego, de esto se debe seleccionar en un conmutador ubicado en la canastilla de cuál bombona se desea accionar la salida de ANFO o aire. Luego, se podrá accionar desde la canastilla la salida de ANFO, que es el pedal rojo o lado izquierdo, y el de salida de aire, que es el pedal sin color o lado derecho. Tercero. Para abrir la válvula y que salga el ANFO o aire se pisará el pedal hacia adelante. Para cerrar la válvula, se debe pisar el pedal hacia atrás. Cuarto.
Para el apagado es importante que se ponga en neutro el conmutador de la canastilla, luego apagar el selector desde el tablero. Es importante que después del uso se despresurice las bombonas por seguridad. Quinto. Al final de cada turno se debe purgar los tanques de aire, abriendo la válvula ubicada debajo de la bombona 1, al terminar no olvidar cerrarla. Por último, para el apagado completo, se debe cerrar todas las válvulas de bola manuales del sistema neumático. El sistema tiene un mecanismo de apertura directa de válvulas manuales de salida de ANFO y aire, que en caso de que los actuadores dejen de funcionar, se puede controlar la salida desde las válvulas manuales. Esta forma se hará girando la válvula de apertura de alivio en forma horaria, para quitar presión a los actuadores. Luego, con un destornillador, abrir desde la parte superior del actuador la válvula de bola conectada al mismo. Recordar que esto es solo en caso de emergencia. Acerca del manejo del sistema de elevación. El sistema de elevación o hidráulico también tiene accionamiento dual. Uno es por bomba enclochada al motor diésel de camión mediante PTO y el otro es por bomba accionada por motor eléctrico. Procedimiento de accionamiento de grúa por PTO. Primero, se debe encender el camión, presionando el embrague, se debe presionar el botón de PTO, luego soltar el embrague lentamente. Segundo, verificar que la válvula de salida del tanque de aceite hidráulico esté abierta. Procedimiento de accionamiento por motor eléctrico. Primero, el tablero de 440 voltios debe estar energizado a través de la rondana eléctrica, levantar botón de emergencia desde los 3 puntos de parada de emergencia. Segundo, accionar motor eléctrico presionando el botón verde en la caja ubicada al costado de la compresora. Procedimiento de colocación de los estabilizadores. Primero, girar válvula de bola de 3 vías ubicado al costado del mando principal, hacia donde dice pata. Esto dirigirá la presión hidráulica hacia el mando de los estabilizadores. Segundo, se podrá maniobrar los estabilizadores de acuerdo a las señalizaciones establecidas. Tercero, es importante recordar que los estabilizadores deberán ser ubicados en un piso estable, evitar arena o lodo. Además de esto, se deberá estabilizar la grúa verificando que la burbuja del medidor de nivel esté en el centro. Procedimiento de manejo de la grúa. Esta puede ser manejada de dos formas, desde el mando principal o desde un radio control. Primero, una vez que los estabilizadores ya están colocados, se debe mover la válvula de 3 vías de pata grúa. Luego, en caso de que se use radio control, se debe energizar el receptor del radio control. Girando la llave central del tablero eléctrico de 24 voltios. Luego, encender el selector del control remoto ubicado en el tablero. Luego, se debe levantar el botón de emergencia tipo hongo del control en el radio control, presionar botón de vinculación. Después de esto, se debe maniobrar siguiendo las recomendaciones de seguridad de manejo de grúas. Que son: estar parado en un lugar estable. Maniobrar al 70% según el diagrama de carga de la grúa. No modificar válvulas reguladoras sin previa revisión por personal de seguridad y mecánico. Despejar el lugar en un rango de mínimo 5 metros. El personal que suba a la canastilla debe enganchar su arnés a la línea de vida de la canastilla, y debe asegurar las puertas de la misma. Por último, el personal de canastilla puede maniobrar desde arriba, la altura del techo y el ángulo de giro de la canastilla. Funcionamiento de la caída controlada de emergencia del brazo de la grúa. 1. Apagar el motor. 2. Girar la válvula de pase media vuelta, luego, girar la válvula reguladora de caudal 2 vueltas. 3. Accionar la palanca del banco de válvulas hacia la posición de bajar lentamente. 4. Colocar las válvulas en posición inicial, cerrando ambas válvulas. Procedimiento de manejo de la rondana. Esta se usa para desenrollar un cable de trifásico y conectarlo a una fuente de energía con tensión de 440 voltios.
Primero, se debe seleccionar de la forma en la que se desea accionar la rondana, es decir manual o hidráulica. Esto se hace mediante el giro de una válvula de bola ubicada al costado de la rondana de neutro a activado o viceversa. Segundo, este puede ser accionado de forma hidráulica, cuando haya presión a través de la bomba enclochada al motor del camión, girando la palanca ubicada al costado de la misma. También, puede accionarse de forma manual, jalando el cable. Para evitar roce del cable, se debe pasar por los rodillos de PVC, y si se necesita girar la rondana, girando la palanca que se ubica debajo de esta. Por último, el cable debe ser conectado a la fuente de energía. Luego en el tablero de 440 voltios, se debe verificar que la llave térmica y diferencial estén levantadas, para luego levantar botón de emergencia de tablero. Si las fases están inversas, se activará una alarma y LED de error, del mismo modo pasará si hay sobre o subtensión. Si esto pasa, se debe invertir las fases en la conexión del cable con la fuente de energía eléctrica. Procedimiento de manejo de sistema eléctrico acerca del tablero de 440 voltios. Tablero diseñado y armado para el uso del motor eléctrico de la bomba hidráulica y la compresora, ambos con tensión de 440 voltios. Primero, el tablero se activa al levantar el botón de emergencia. Si se desea activar la compresora, se gira el selector en forma horaria. En el tablero se muestra la siguiente información: LED error con alarma sonora, que se activa cuando hay sobretensión o las fases están invertidas. Amperaje y voltaje de la compresora y el motor eléctrico. Y por último, estado de energizado del tablero eléctrico. Acerca del tablero de 24 voltios. Tablero diseñado y armado para el accionamiento en tensión de 24 voltios de las electroválvulas de PTO y neumáticas, luces LED, alarmas, receptor del control remoto. En el tablero se muestra la siguiente información: voltaje del tablero, cuyos valores deben ser de 24 voltios. Horómetro que muestra las horas de encendido del sistema. Y por último, LED de estado energizado del tablero eléctrico. La forma de accionamiento del tablero es girando la llave en sentido horario, y luego seleccionando uno en el conmutador del tablero. Luego, según se desee, se activa cada selector. El primer selector es de encendido de control remoto y de electroválvula de toma fuerza. El segundo selector es de encendido de luces laterales del sistema. El tercer selector es de encendido de luces de techo delantero del sistema. El cuarto es de las luces posteriores. El quinto es de las electroválvulas que activan los actuadores de salida de ANFO y aire. El resto son auxiliares. El sistema cuenta con fusibles en el tablero que protegen ante posibles fallas eléctricas.